cuestionamos a Dios y le intentamos echar la culpa a Él. ¿Por qué? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Porque no entendemos y no somos conscientes de cuán santo es Él, de que esta santidad de Dios refleja únicamente la soberanía de Dios. Su santidad tan grande eh, está tan relacionada a su poder, a su inmenso poder, y no somos conscientes del pecado que hay en nosotros, y eso nos impide y no tenemos fe y, y juzgamos a Dios y le cuestionamos, y en algunos casos a veces tendemos a, hay mucha gente que tiende a odiar a Dios y a echarle la culpa por sus desgracias. Eh, Sabemos que Job e Isaías eran hombres rectos delante de Dios. Job, antes de que haya pasado por tantas cosas difíciles, él era un hombre recto delante de Dios. Era un hombre que hacía lo correcto. De igual forma, Isaías era un justo en medio de una generación perversa, una generación idólatra. Y aún ellos, siendo rectos delante de Dios, se dieron cuenta de que, de este pecado, ¿no? De cuestionar a Dios, de labios inmundos, de eh, labios lisonjeros, labios que juzgan a Dios, labios que inmundos en general, ¿no? Entonces, vayamos ahora al punto de la resolución mediante la visión. Punto 10. ¿Cómo se resolvió el problema del pecado de Isaías? ¿Cómo se resolvió? Aquí justamente en Job 42, no, perdón, en Isaías 6, justamente en el versículo 6 y 7, frente a esta situación de miedo, pasa algo. Y voló hacia mí, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, ¿qué podemos decir de este versículo? ¿Cómo se resolvió entonces el problema del pecado de Isaías? Su pecado fue limpiado. ¿Por qué? Por una brasa tomada del altar. El carbón encendido fue colocado en sus labios para purificarlos y eso quemó el pecado de sus labios inmundos. Entonces, ¿cuál es el significado de este altar? Vayamos entonces rápidamente igual a Levítico 1 del 1 al 5. A ver, Levítico 1 del 1 al 5. El Señor, la ley de los holocaustos. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la reunión, para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y lo será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y lo rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de la reunión. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál era el significado del altar? El significado del altar era justamente un sacrificio sustitutivo, que era la muerte. Sabemos que la paga del pecado era muerte. Entonces, lo que hacía este sacrificio que reemplazaba, hacía que muera una víctima inocente en lugar de una parte culpable, ¿no? Eh,
Y justamente esta es una figura de Cristo que acá a continuación en unos vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la figura de Cristo en esta situación? Entonces, punto 12. ¿Qué precedió a la limpieza con el carbón encendido tomado del altar? Comparémoslo con Hechos 3 14 al 19. Ahora Hechos 3 14 al 19. ¿Qué es lo que dice Hechos 3 del 14 al 19? Listo. Mas vosotros negasteis al santo, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado esta completa santidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿qué fue lo que precedió, lo que vino antes de la limpieza con el carbón encendido tomado del altar por el arcángel? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar antes de eso? Fue que tuvo que haber una parte de confesión de parte del pecador, en este caso de Isaías. Él confesó que era de labios inmundos, ¿no? Lo que dice el versículo 5, una vez más. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Entonces reconoció, hubo un arrepentimiento de él de su pecado. De igual forma nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de ser limpios para que podamos recibir la limpieza. No. Entonces, ahora saliéndonos un poco del pasaje, eh, vamos al punto 13. ¿Por qué pudo hacer al Señor Jesucristo un mejor sacrificio por los pecados que pudieron hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento? Lee Hebreos 7:26 en el contexto de los versículos 22 al 28. Este sacrificio que era para reemplazar la muerte de alguien justo, reemplazar la muerte de alguien injusto con la muerte de alguien injusto, fue la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, por qué Jesús pudo hacer una mejor obra que todos los sacerdotes que habían pasado por el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Aarón hasta el último? ¿Por qué la obra de Jesús fue más, ¿no? Y mucho más que suficiente? Entonces, leamos ahora Hebreos 7:22 al 27. Hebreos 7, del 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, por lo cual también puede salvar perpetuamente a todos a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, oficiándose a sí mismo. Entonces, ¿por qué pudo hacer Jesús, o sea, el Señor Jesucristo, un mejor sacrificio por los pecados que pudieron?
a ser todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Jesús, a diferencia de todos estos sacerdotes, él era santo, y él no solamente era santo, sino que él era Dios mismo, y él no tenía ninguna mancha sobre él, y él estaba totalmente separado del pecado y separado de de los pecadores. Por eso la obra de Jesús fue suficiente una sola vez para limpiar todos los pecados y limpiar toda mancha del pecado que había eh, en las personas. Entonces, punto 14. ¿De qué manera fue diferente a su sacrificio a los que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Vuelvo a repetir, que él tuvo solamente una vez que ofrecer el sacrificio que fue por nosotros, por todo el mundo, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Él solo una vez tuvo que ofrecer su sacrificio y no por su propia persona, no por Él mismo, no para limpiar sus propios pecados, sino para nuestros pecados. ¿Cuál fue el sacrificio de Cristo? Según el versículo 27. El versículo fue que se ofrece 27 una vez más, que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, que él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, punto 16. En la introducción se hablé acerca de este equilibrio entre la santidad y el amor de Dios. Este equilibrio que no puede haber amor sin santidad, ni santidad sin amor. Entonces, ¿de qué manera este sacrificio pone en armonía estos dos conceptos? Muy claro, en la obra de Dios al enviar a su Hijo unigénito para que Él muera por nosotros. En el Evangelio. En el Evangelio está la mayor expresión de amor que Dios hizo, que el Padre hizo eh, para con nosotros, en que envió a Jesús por nuestros pecados para que podamos ser salvos por Él. Esa es la mayor forma de amor, ¿no? Y ese es el equilibrio perfecto entre el amor, entre la santidad tan grande de Dios y el amor tan grande de Dios. Punto 17. ¿Cuándo se quita la condenación como pecadores? Juan 3:16 al 18. ¿Cuándo se quita la condenación a nosotros como pecadores? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuándo se nos quita a nosotros la condenación? En el momento en el que creemos. Mientras no creamos, estamos bajo condenación. Y, y vamos a estar bajo condenación hasta que no creamos el nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, por último, vamos a ver los resultados de la visión, versículos 8 y 9. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El Señor estaba molesto con el pueblo de Israel por su vida de idolatría, pero vemos aquí una cosa muy interesante, que cuál fue el resultado y la reacción de Isaías, qué es lo que hizo.
al Señor preguntar, ¿a quién enviaré? La reacción, entonces el punto 18, ¿cuáles fueron los resultados en la vida de Isaías? Que Isaías de inmediato respondió al llamado de Dios. Heme aquí, envíame a mí. De inmediato. No fue, lo voy a pensar, no fue si tengo tiempo. Si me da el tiempo, ya, yo voy. Si no tengo otras cosas que hacer en el día, no, que primero tengo que hacer tal cosa, primero tengo que hacer mis tareas. No, no puso ninguna excusa. Tengo que hacer mi trabajo, tengo que alimentar a mis hijos. No puso excusas, fue directo. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, de acuerdo, yendo ahora a Efesios 2 8 9. De acuerdo al apóstol Pablo, ¿cómo haya una persona la liberación de pecado? Entonces, si vamos a Efesios 2 8 9, está muy claro, ¿no? Efesios 2 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de acuerdo al apóstol Pablo, ¿cómo hay una persona liberación? ¿Cómo alguien es libre del pecado? Solamente por la fe y por la gracia de Dios. Solamente por eso podemos ser libres del pecado, ¿no? Esa es la promesa que nosotros tenemos, que la gracia de Dios es tan grande, pero Dios quiere que tengamos fe en Él, ¿no? Entonces, penúltimo punto. ¿Cuál es el propósito de Dios en las vidas de los que responden por fe en Cristo? Efesios 2:10. Entonces, justo un versículo después. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es el propósito entonces? Que nosotros hagamos buenas obras para Él, que le sirvamos. La salvación tiene el propósito de transformarnos y prepararnos para el servicio de Dios, y no solamente hacer que nos sintamos bien con nosotros mismos. Entonces, el último principio que podríamos sacar de esta parte es que la santidad, cuando nosotros intentamos comprender la santidad de Dios, produce en nosotros el querer servirle, ¿no? El querer obedecer a su llamado. Nosotros no tenemos que cambiar nada para ser libertados. Nosotros no tenemos que ser libres, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, sino es la salvación y es Cristo Jesús, es el que hace la obra en nosotros y el Espíritu Santo. Cada día, si nosotros decidimos delante de Él tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, Él se encarga de hacer la obra en nosotros. Y nosotros debemos en- entrar delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, ¿no? Y debemos ser humildes de corazón para, para que podamos seguir creciendo. Porque recordemos, hermanos, que nuestro propósito como hijos de Dios es está resumido en unas cuantas cosas, en guardar los mandamientos, en temer a Dios, en compartir el Evangelio, en servirle y en amarle con todo nuestro corazón. En, en general, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ha sido muy impresionante. Si podemos contar cada uno nuestro testimonio, eh, podríamos ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuán bueno ha sido Dios, como dice la canción, que oh amor de Dios, su inmensidad, ¿no? El amor de Dios es grande para con nosotros.
Y entonces el último punto es una declaración resumida definiendo la noción bíblica de la santidad de Dios y del pecado de los seres humanos. Entonces, son 4 puntos los que yo puse, ¿no? Cuando nosotros intentamos comprender la santidad de Dios, nos damos cuenta de que la santidad de Dios es incomparable. No hay nada que se compara con la santidad de Dios. En segundo lugar, eh, la santidad de Dios nos hace ver nuestro pecado. En tercer lugar, la santidad de Dios produce temor en nosotros, temor en no pecar, en no seguir pecando, en ver, en ver cuán santo es Él y cuán indignos somos nosotros. No solamente en labios inmundos, sino en cada parte en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Cuán separados estamos a veces de Dios, cuán equivocados estamos en nuestros propios razonamientos y cuando entendemos, aunque sea un poco de la santidad de Dios, debería producir temor en nosotros, en saber que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo y que merece toda la gloria y toda la honra. Y por último lugar, en que Dios produce en nosotros el querer obedecerle, el querer servirle. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos en un proceso en el que estamos siendo santificados cada día más, cada día más. La sangre de Cristo nos ha hecho santos a nosotros. Por su amor tan santo, Él hizo la obra en la cruz. Toda la palabra de Dios es evangelio y busca poner a Cristo en primer lugar. No hay, no hay nombre. Él es el nombre sobre todo nombre, es el Dios exaltado sobre todo. Así que nosotros, hermanos, alabemos a Dios por su santidad y agradezcamos a Dios por la obra que Él ha hecho en nosotros. Nosotros no éramos dignos de ser llamados santos, pero Él no solamente nos hizo santos, sino también nos redimió, nos hizo hechura suya, nos dio una identidad. Y agradezcámosle a Él por la obra en la cruz. Que, y si si tú estás escuchando y tal vez no entiendes mucho de lo que estoy hablando, de qué es la obra en la cruz, es que Dios, un día, por el hombre estaba totalmente separado de Dios. Todos nosotros estábamos separados totalmente de la obra de Dios. Todos pecamos, todos le desobedecimos. Nosotros siendo la perfecta creación de Dios, que Dios había hecho, a Dios todo lo había visto bueno, y nosotros decidimos desobedecerle. Pero su amor fue tan grande que Él envió a su Hijo, y Él murió por nosotros. Él murió y dio su vida, y derramó hasta su última gota de sangre, justamente para de lo que estábamos hablando, para limpiar el pecado, para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para perdonarnos. Y Él no solamente murió, sino que Él resucitó al tercer día. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, es creer en Dios, es creer en la obra de Jesús y en que dejar que Dios entre en nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Eso es, eso es la obra de que Dios hizo en la cruz por nosotros, por la que nosotros proclamamos a un Dios santo. Eh, Quiero terminar orando en esta noche para alabarle porque Él es santo, alabarle por su amor y agradecerle por la obra que hizo en nosotros. Padre, te agradecemos por esta noche, te agradecemos porque nosotros no merecíamos, Padre, de tu inmensa bondad, de no merecíamos ser llamados santos, Padre, pero tú fuiste eh, tan bueno, Padre, y tú sigues siendo tan bueno con nosotros, que aún en medio de la adversidad podemos tener fe en que tú, Dios,
harás la obra, en que tú, Dios, eres un Dios, eres el Dios altísimo, el Dios Yahvé, el Dios soberano, Elohim, Padre, y que tú eres un Dios sanador, Padre, Jehová Rafa, tú provees, Jehová Jireh, Padre. Sabemos que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de ti, Padre, que nos pueda separar del amor de Dios, ni aun principados, ni potestades, ni nada, Padre, nos separa de ti, Padre. Ayúdanos a poder vivir esta vida y esta carrera que tenemos por delante con paciencia, puesto los ojos en ti, Padre. Danos un corazón humillado delante de ti para seguir aprendiendo de cuán santo eres, Padre, y de poder entender eh, que tú, Padre, mereces toda la gloria y tú mereces toda la honra. Fortalece nuestras vidas, Padre, en esta noche y te agradecemos por tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le doy pase al hermano Mike.